Bueno, el día de hoy vengo a hablarles de la estimación de tareas. Mi nombre es Paola Michelle Hernández Estrada. Em, pues con el catedrático, el ingeniero Josué Alemán, cursando la clase de Ingeniería de Software 1. Hablando de la estimación de tareas en software, este es el proceso de evaluar la cantidad de esfuerzo, recursos y tiempo necesario para completar una determinada tarea o actividad dentro de un proyecto de desarrollo de software. Esta estimación se utiliza para planificar y programar el trabajo, asignar recursos, establecer fechas de entrega y tomar decisiones relacionadas con la gestión del proyecto. La estimación de tareas puede aplicarse a diferentes niveles de granularidad, desde estimaciones de alto nivel para el proyecto en su conjunto hasta estimaciones detalladas para tareas individuales. La estimación en puntos de historia también es conocida como estimación ágil en puntos de historia. Es una técnica utilizada en la metodología de desarrollo de software ágil para estimar el esfuerzo requerido, esto para implementar las funcionalidades del software, puesto que en lugar de estimar en términos de horas o días, se utiliza una escala relativa basada en puntos de historia. Y el punto de historia, pues, es una medida abstracta que representa la complejidad y el esfuerzo relativo de una funcionalidad o una historia de usuario en comparación con otras. En lugar de centrarse en aspectos técnicos, esta se considera que el valor se centra en la funcionalidad que aporta el usuario o cliente. ¿Qué son puntos de historia? Los puntos de historia en el desarrollo de software son una unidad de medida utilizada en la metodología ágil con el objetivo de estimar el tamaño relativo de las funcionalidades o historias de usuario. Representan la complejidad y el esfuerzo requerido para implementar una determinada funcionalidad en comparación con otras funcionalidades. Es decir, que en lugar de utilizar unidades de tiempo como horas, días, meses, años, los puntos de historia se basan en una escala relativa. Esta escala puede ser definida por el equipo de desarrollo y puede variar de un equipo a otro, ya que no existe una correspondencia directa entre los puntos de historia y las unidades de tiempo, ya que los puntos de historia no representan una medida absoluta, sino una medida relativa entre las diferentes funcionalidades. Pasos para estimar los puntos de historia. El número 1, tenemos que presentar los puntos de historia del equipo. Comprender claramente qué son los puntos de historia es clave para el éxito, a fin de ayudar al equipo en el proceso. Comparte los conceptos básicos y los beneficios de esta técnica. En particular, asegurarse de que todos entiendan que los valores de los puntos de historia deben relacionarse entre sí. También debemos recordar que las proporciones son lo que importa cuando se trata de los puntos de historia, no los números reales. En otras palabras, una tarea a la que se le asigna un punto de historia de 2 debe requerir el doble de esfuerzo que una tarea a la que se le asigna un 1. Y una tarea a la que se le asigna un punto de historia de 3 debe requerir la mitad del esfuerzo que una tarea a la que se le asigna un punto de historia de 6. En el paso número 2 tenemos el determinar la secuencia para los puntos de historia. Las secuencias son útiles porque obligan al equipo a centrarse en el tamaño relativo entre los números, lo que facilita la estimación de tareas complejas. Entonces, ¿qué secuencia de puntos de historia debes usar? La más conocida es la secuencia Fibonacci, una serie de números donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Es popular para estimar en ágil, pero puede resultar complicado. Si los valores numéricos resultan abrumadores para tu equipo, también se puede intentar con la estimación mediante las tallas de camisetas. Como sugiere el nombre, esta secuencia divide las tareas en valores más conocidos. Dentro de las tallas de camisetas tenemos como XS el extra small, que pues sería el valor mínimo. También el small,
que es el que le prosigue al extra small. Tenemos la M como medium, L de large, XL de extra large y XXL de extra large como máximo punto en cuanto al punto de historia. Y al realizar estimaciones en ágil, los equipos suelen cambiar la secuencia Fibonacci a 0, 0.5, 1, 2, luego sería 3, que es la suma del 2 y el 1, 3, el 5, que es la suma del 3 y el 2, porque como su numeración lo dice, es la suma de los dos números anteriores. Entonces nos quedamos en el 8, que es la suma de 5 más 3, luego sigue el 13, que es la suma del 8 más 5, y así sucesivamente para facilitar su uso. En el paso número 3 tenemos que crear una matriz de puntos de historia. Es básicamente una versión desarrollada de la secuencia de puntos de historia. Sirven como punto de partida para la reunión de estimación y le da al equipo una idea más clara de cómo calificar una tarea. Pues aquí tenemos un pequeño cuadro donde está dividido por columnas y el número que se le da al punto de historia. Entonces, en la primera columna tenemos el punto de historia que está del 1, 2, 3, 5, 8 y 13. La cantidad de esfuerzo requerida. En la tercera columna tenemos la cantidad de tiempo requerido. En la columna número 4 tenemos la complejidad de la tarea y en la número 5 el riesgo de dicha tarea. Entonces, en el punto de historia número 1 tenemos que se requiere un mínimo de esfuerzo. El tiempo requerido puede ser un par de minutos. Es un poco de complejidad y no tiene ningún riesgo. En el punto de historia, si lo numeramos como 2, es un mínimo de esfuerzo, puede durar un par de horas con una complejidad mínima y no hay riesgo. Como aquí en el tercero pues ya va aumentando un poquito, en el punto de historia número 3 tenemos que es un esfuerzo medio, puede durar un día, su complejidad es baja y su riesgo es bajo. Ya pues va aumentando, como el punto de historia 5, tenemos que el esfuerzo es moderado, el tiempo requerido es de un par de días, la complejidad es media y el riesgo es moderado. Luego como 8, que tenemos que es un esfuerzo severo, el tiempo requerido es de una semana, la complejidad de la tarea es media y el riesgo es moderado. Y como su máximo tenemos el punto de historia 13, que es un máximo esfuerzo, puede durar un mes, es una complejidad muy alta y su riesgo también es alto. Continuando con los pasos para estimar los puntos de historia, nos quedamos en el número 4, que es cómo llevar a cabo una reunión de planning poker eficaz. Entonces tenemos unos cuantos puntos enumerados para poder realizarlo eficazmente, que es proporcionar al equipo una matriz de puntos de historia definida como referencia, así como también un conjunto de tarjetas que representen la secuencia de puntos de historia. Selecciona una historia de usuario, analiza la historia con el equipo, qué actividades están involucradas y cómo pueden completarse con éxito. Pedir a cada miembro del equipo que seleccione en privado la tarjeta de puntos de historia que crea que representa la cantidad de esfuerzo necesario para completar la historia. Siguiendo con esto, tenemos que pide a todos que revelen sus tarjetas al mismo tiempo. Si los puntos de historia se alinean, pasa a la siguiente historia de usuario. Si no, pues, si no se alinean, pues se debe continuar analizando hasta que se llegue a un acuerdo. Y pues se debe repetir el mismo proceso hasta que se hayan asignado puntos de historia a todas las tareas en la lista de trabajo pendiente del producto. Cómo finalizar con la matriz de puntos de historia como referencia, determinar cuántas tareas pueden completar el equipo en el próximo sprint.
En el paso número 5 tenemos planificar y ejecutar el sprint. Si es la primera vez que se usa esta técnica, pues no se sabrá exactamente cuántos puntos de historia puede completar por sprint o la velocidad del sprint, hasta que se haya finalizado el primer sprint completo. Pero eso es normal. En la reunión de planificación del sprint se usa la mejor estimación de cuántos puntos de historia incluir en el sprint en función de la complejidad de las tareas y el valor del punto de historia. El primer sprint puede incluir una gran cantidad de puntos de historia de bajo valor, pocos puntos de historia de alto valor o una combinación. Con el tiempo pues se aprende qué funciona mejor para el equipo y qué mejoras se pueden hacer en el proceso en función de los comentarios. En el paso número 6 tenemos mejorar las estimaciones de puntos de historia en función de estimaciones anteriores. Eso quiere decir que una vez que se ha completado el primer sprint con los puntos de historia, es momento de que se centre un aspecto clave del marco ágil, que es mejora continua. Organizar una reunión con el equipo es muy fundamental para hablar sobre qué salió bien y qué se podría mejorar. También puede realizar una reunión separada para esto o incluir el tema en la retrospectiva del sprint. Aprovechar los hallazgos es muy importante para estimar la velocidad del sprint, es decir, la cantidad de puntos de historia que el equipo puede completar en un sprint determinado. Por ejemplo, si el equipo completó 4 puntos de historia por día, su velocidad es de 40 puntos de historia por sprint de 2 semanas. Ahora vamos a hacer una comparación entre los puntos de historia versus las horas de trabajo en un sprint planning. Las historias de usuario, que es, pues son funcionalidades que pueden ser usadas por los usuarios finales. Las tareas son representaciones técnicas de la funcionalidad que está en el lenguaje de usuario. Lo que estima las historias de usuario es el valor del negocio, complejidad, riesgo y dependencia. Las tareas se estiman esfuerzo. Y la unidad de valor de la historia de usuario se puede decir que son los puntos de historia, mientras que las tareas son las horas de trabajo. Como se observó en la imagen anterior, pues los puntos de historia tienen su origen en las historias de usuario y sirve para comparar el valor del negocio, la complejidad, el riesgo y las dependencias que tiene la historia de usuario respecto de las otras que conforman el backlog. Sin embargo, las horas de trabajo tienen su origen en las tareas y sirven para determinar cuánto esfuerzo se necesita para realizar una tarea. Muchísimas gracias por su atención.